San Pedro de Alcántara fue un alma encendida en el amor de Dios, un hombre que entendió que el cielo no se busca entre riquezas ni comodidades, sino en la entrega silenciosa del corazón. Nació en un pequeño pueblo de España en el año 1499, en medio de un tiempo de cambios, guerras y búsquedas espirituales. Desde joven sintió el llamado profundo a vivir solo para Dios. Perteneció a la orden de los frailes menores, los franciscanos, y desde el principio su vida fue un testimonio de penitencia, humildad y oración constante. Su deseo era simple pero radical: vivir el Evangelio al pie de la letra, sin añadidos, sin adornos, como lo hizo San Francisco de Asís. En esa pureza encontró el verdadero rostro del cielo en la tierra. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal Guardia de la Fe y dejar tu like, para que más personas conozcan la vida de los santos que iluminaron el mundo con su ejemplo. Desde su juventud, San Pedro de Alcántara fue un hombre de oración incesante. Dormía poco, comía lo necesario y dedicaba casi todo su tiempo a contemplar a Cristo crucificado. Muchos decían que su cuerpo parecía no necesitar descanso, porque su espíritu ardía en comunión con Dios. En los conventos donde vivió, buscó siempre el silencio, no por desprecio al mundo, sino porque sabía que el silencio es el idioma donde el alma puede escuchar a Dios. Pasaba noches enteras en oración, a veces de rodillas, otras en profunda meditación, sin perder la serenidad ni la alegría. Cuando alguien le preguntaba cómo podía soportar una vida tan austera, él respondía con humildad: el amor no siente el peso. Su fama de santidad comenzó a extenderse, pero él huía de los honores. Decía que el aplauso del mundo es el ruido que más distrae al alma. Prefería caminar descalzo por los caminos polvorientos, mendigando pan, compartiendo con los pobres y orando por las almas. En su corazón había un deseo ardiente de que todos conocieran la misericordia de Dios. A pesar de su extrema austeridad, no era un hombre triste ni severo. Quienes lo conocieron decían que su rostro irradiaba paz y que sus ojos tenían una luz que daba consuelo a quien lo miraba. San Pedro de Alcántara vivió tiempos en que la fe parecía enfriarse. Muchos conventos habían caído en la rutina y el mundo buscaba placeres y riquezas. Por eso, él sintió en su interior una llamada a renovar la pureza de la vida franciscana. Fundó conventos donde se vivía en pobreza absoluta, oración continua y fraternidad sincera. Aquellos lugares eran verdaderos oasis espirituales, donde los frailes volvían a encontrar el sentido original de su vocación. En esos conventos se comía poco, se trabajaba mucho y se oraba siempre, no como un castigo, sino como una manera de vivir en comunión constante con Dios. Fue en ese tiempo cuando conoció a Santa Teresa de Jesús. La santa lo consideraba un verdadero padre espiritual, un guía sabio y humilde. Fue él quien la aconsejó y animó en su obra de reforma del Carmelo. Santa Teresa decía que San Pedro de Alcántara era tan austero que apenas parecía humano, y que cuando lo veía rezar, comprendía lo que significaba vivir solo para Dios. En sus escritos, Teresa contó que una vez lo vio en éxtasis, completamente absorto en oración, con el rostro iluminado por una luz sobrenatural. Ella afirmaba que ese hombre de cuerpo débil poseía un alma tan fuerte que ni el demonio podía turbarla. Si estás disfrutando este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre los santos que transformaron el mundo con su fe, no olvides dejar tu like y suscribirte a la Guardia de la Fe. Así ayudas a que más personas se acerquen al amor de Dios. San Pedro de Alcántara enseñaba que el verdadero cielo comienza aquí, cuando el alma aprende a vivir unida a Dios. Decía que no hay lugar donde se experimente más paz que en el corazón de quien confía plenamente en su Creador. Para él, buscar el cielo en la tierra significaba vivir con sencillez, aceptar las pruebas con paciencia y ofrecerlo todo por amor. No se trataba de huir del mundo, sino de santificarlo desde dentro, transformando el sufrimiento en oración y las dificultades en oportunidades para crecer en virtud. Su vida estaba llena de milagros discretos. Se cuenta que muchas veces mientras oraba en el bosque, los pájaros se acercaban sin miedo,
como si reconocieran la presencia de Dios en él. En otras ocasiones, durante sus largos ayunos, el pan que compartía con los pobres se multiplicaba misteriosamente. También se dice que podía bilocarse, es decir, estar en 2 lugares al mismo tiempo, algo que testigos aseguraron haber presenciado. Pero lo que más asombraba a todos no eran los prodigios externos, sino la serenidad interior que irradiaba. Quien hablaba con él sentía paz, como si una presencia invisible envolviera el ambiente. San Pedro tenía una visión muy clara del valor del sacrificio. Decía que el dolor aceptado con amor se convierte en una escalera que conduce al cielo. Por eso soportaba sus penitencias con alegría. Dormía apenas unas horas sobre tablas y a veces en pleno invierno se arrodillaba en el suelo helado para orar. Muchos lo consideraban excesivo, pero él respondía que lo hacía no por castigo, sino por amor. ¿Cómo podría no ofrecer algo a quien tanto me ha dado?, decía con ternura. Su ejemplo recordaba a todos que la verdadera penitencia no es sufrimiento vacío, sino una ofrenda que purifica el alma. Su devoción por la Virgen María era profunda. En cada dificultad acudía a ella con confianza, llamándola mi Señora y mi consuelo. Decía que nadie que se ampare bajo su manto será abandonado. En su vida, la presencia de María fue constante. Muchas veces, según relatan sus discípulos, el santo fue visto rezando el rosario con lágrimas de amor y gratitud. En una de sus visiones, la Virgen le mostró cómo cada oración ofrecida con fe se convierte en una luz que asciende al cielo. En su trato con los demás, San Pedro de Alcántara era un hombre lleno de bondad. Aunque vivía en extrema pobreza, nunca dudaba en compartir lo poco que tenía. Si alguien llegaba a su puerta, encontraba pan, consuelo y oración. Enseñaba que la caridad no se mide por la cantidad de lo que se da, sino por el amor con que se entrega. Decía, dar una palabra de consuelo vale más que 1000 monedas cuando el alma sufre. Cuando la enfermedad comenzó a debilitarlo, no se quejó ni buscó alivio. Decía que la cruz era su camino hacia la gloria. En sus últimos días se cuenta que su rostro resplandecía con una luz celestial. Sus hermanos lo encontraron en oración, con los ojos fijos en el crucifijo, y en ese silencio entregó su alma a Dios. Fue el 18 de octubre de 1562, el mismo año en que Santa Teresa comenzó a extender su reforma. Poco después de su muerte, muchos testigos relataron haber recibido milagros por su intercesión. En los conventos que fundó, los frailes decían sentir su presencia durante la oración nocturna. Algunos enfermos se curaban tras invocarlo con fe y varios viajeros aseguraron haber sido protegidos en peligros graves al encomendarse a él. La fama de su santidad se extendió por toda España y luego por el resto del mundo. San Pedro de Alcántara fue canonizado por el Papa Clemente IX en el año 1669. Desde entonces, su figura ha sido modelo de vida interior, humildad y entrega total. Santa Teresa afirmaba que, después de su muerte, el santo se le apareció rodeado de luz y le dijo: «Feliz es quien abandona todo por el amor de Dios, porque ya en la tierra comienza a gozar del cielo». Hoy su ejemplo sigue siendo una llamada urgente a redescubrir la oración, la pobreza del corazón y la sencillez evangélica. En un mundo lleno de ruido y distracciones, San Pedro nos recuerda que el alma puede encontrar el paraíso incluso entre las pruebas si vive unida a Dios. No hace falta huir del mundo para encontrar la paz, basta con mirar al cielo desde el silencio interior. San Pedro de Alcántara sigue siendo un faro de esperanza para quienes buscan a Dios en la sencillez y en el sacrificio. Su vida demuestra que no hay límites para la gracia cuando el alma se entrega por completo al Creador. Él encontró el cielo en la tierra porque lo llevó dentro de sí. Su mensaje resuena con fuerza hoy, que la verdadera felicidad no está en tener mucho, sino en amar mucho. Y quien ama a Dios con todo su corazón ya comienza a vivir el cielo, incluso mientras camina entre los hombres. Si esta historia te inspiró, dale like, suscríbete a La Guardia de la Fe y déjanos en los comentarios qué enseñanza de San Pedro de Alcántara te tocó más el corazón.
Juntos mantenemos viva la llama de la fe que los santos encendieron con su ejemplo.